Sí, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase. Muy bien. Nuestra primera pregunta, ¿cuál es la composición del agua corporal? Como ven ustedes aquí en la imagen, representa a un varón de 70 kilos, adulto, donde vemos en las imágenes a seguir, a consecuencia, vemos que hay un volumen total de agua, que en el caso del varón equivale a un 60% aproximadamente, y eso a su vez se va a dividir en 2 tercios, que corresponde al agua intracelular, 1 tercio al agua extracelular. Y el agua, en general, vemos acá que es un promedio y que va a depender mucho del género de nuestro paciente y de la constitución física del paciente. Entonces, un paciente en promedio, en el caso de una mujer, 50% de agua en su peso total, 60% en el caso del varón. Y esta es la distribución, ¿no?, de los compartimentos. El intracelular, bueno, es casi, digamos, constante el agua que está dentro de la célula, que equivale más o menos al 40% de nuestro peso. En cambio, el extracelular, que es el 20%, a su vez se va a subdividir en agua plasmática y agua intersticial. El agua plasmática, que corresponde al agua que está dentro de las arterias, las venas, los linfáticos. En cambio, el agua extracelular o intersticial, que es parte del agua que se encuentra en el tejido conectivo, en el tejido sostén de las células, para conformar lo que se llama, pues, los tejidos. Y aquí tenemos una comparación en la composición de electrolitos, cationes y aniones. En la primera fila estamos apreciando lo que en realidad es nuestro punto de referencia, que es el plasma. Como ven ustedes, tiene 154 millones de cationes y igual cantidad de aniones. Cationes, que son los electrolitos con carga positiva que se van al electrón negativo, y aniones, el que tenga carga negativa que se va hacia el polo positivo. Y podemos apreciar que el principal catión del plasma es el sodio. Algo parecido pasa con el cloro en la parte de los aniones. Aquí tenemos el agua intersticial, que tiene una composición casi parecida, casi con unas diferencias, pero casi parecida. Donde sí podemos apreciar una diferencia es en el intracelular. Aquí la carga es un poco mayor comparando con los dos fluidos anteriores, y el catión, el premio de cationes, sobre todo del potasio, muy diferenciado, así como en la parte de los aniones, el fosfato y el sulfato. Bueno, esto es un poco que hemos mencionado, solamente hay que recordar que aparte de este líquido que hemos visto que hay electrolitos, también hay que considerar la presencia de proteínas que tienen un efecto de masa en la composición. En la parte intracelular, ¿no?, igual también vamos a tener algo de proteinatos, que son las proteínas que tienen un efecto también dinámico. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de déficit de volumen? En cirugía estamos hablando, que a veces es muy parecido también a lo que puede pasar en otras especialidades, pero la mayor pérdida de gastrointestinal nuestra es por el uso inadecuado de la zona nasogástrica. Colocamos otro paciente en zona nasogástrica y el paciente, por gravedad, va saliendo el líquido que se encuentra en el estómago, y es una causa también de pérdida que no, a veces involuntariamente, digamos, puede causar deshidratación. Condiciones que el propio paciente puede presentar, como son los vómitos, diarreas, ¿no? Y también recordar que las fístulas intercutáneas, que son problemas que tenemos en postoperatorio, pueden ser pérdida de déficit de volumen. Otro aspecto del déficit de volumen es el secuestro secundario, es decir, que por condiciones de la fisiopatología de la enfermedad, sobre todo abdominal, los órdenes agudos, van a producir secuestros. ¿Dónde se secuestra? En el tejido intersticial, en el tejido blando.
¿Cómo se presentan en las peritonitis, en las obstrucciones o en cirugías prolongadas? Hay otra forma que son las lesiones que se pueden producir en las extremidades o tejidos blandos o por quemaduras. Muy bien, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los requerimientos de agua? ¿Cómo le voy a dar a mi paciente la necesidad de agua que requiere? Para eso utilizamos fórmulas. Una de las que usamos, que es bastante práctica, es la que estás viendo, utilizando el peso del paciente. Entonces pesan y talla al paciente, como hacemos todos los veces o todos los días cuando miras al paciente, y decimos que por cada 30 a 40 mililitros por kilo de peso es lo que debo reponer a un paciente adulto. En los niños, como ven ustedes, el valor es diferente porque es en proporción también al tamaño del paciente. Otro requerimiento importante es el sodio y el potasio. El sodio requerimos de 2 a 4 mililitros por kilo de peso por día, igual que el potasio de 1 a 2 microlitos por kilo de peso por día. Estos valores, ¿no?, son los esenciales. Se podría decir pues, que también es necesario de dosaje de otros electrolitos, sí es cierto, pero estos son los más básicos que requerimos manejar casi todos los días en nuestros pacientes posoperados. Esta es otra fórmula, la fórmula de Holiday, es otro método también, que utiliza por cada los 10 primeros kilos se da 100 mililitros por kilo por día. Los siguientes 10 kilos se baja a 50 mililitros por kilo por día. Y después, todos los kilos de más se da 20 mililitros por kilo por día. Es lo mismo, la única diferencia es que esto puede ser tan útil para un niño como para un adulto. En cambio, como ustedes la fórmula anterior, que la vamos a volver a ver, es diferente si usamos niños y adultos. Nosotros, como somos, habitualmente atendemos pacientes adultos, bueno, nos quedamos con 30 a 40. Bueno, si ustedes van a pediatría, probablemente van a tener que usar la otra forma. Muy bien. Pero el paciente también tiene pérdidas comunes, ordinarias, es decir, que cualquiera de nosotros tenemos pérdidas. Y las pérdidas principales creo que está bien claro que son por la orina, desde 1500 más o menos 500, las pérdidas digestivas por las heces, aproximadamente 200 mililitros por 24 horas. Pero acá tenemos otras pérdidas que se llaman insensibles, que corresponden a la evaporación que pedimos por la superficie de nuestro cuerpo y cuando nosotros hablamos o respiramos. Esa es la evaporación. ¿Eso se puede medir? Sí se puede medir, pero hay que usar equipos e instrumentos que habitualmente no se utilizan en los hospitales. Se pueden hacer, sí se hacen, solamente en situaciones muy especiales, pero nosotros para eso tenemos esta fórmula, que es 0.5 mililitros por peso del paciente por 24 horas. Y como nosotros somos altamente matemáticos, decimos, bueno, ¿cómo se reduce esta fórmula? A peso por 12. ¿Por qué? Porque cada 24 horas volamos el paciente, el 0.5 es constante, y multiplicamos, me sale peso por 12. Muy bien. Otro dato importante es cómo volamos también el paciente, es el fluido urinario. Pero este fluido urinario se puede hacer, pues, obviamente 24 horas. Pero nosotros tenemos casos en que el paciente tenemos que evaluarlo cada hora para ver si está con la función renal adecuada. Entonces, utilizamos el concepto del débito urinario, que es 0.5 a 1 mililitro por kilo por hora. Entonces, si yo tengo un paciente que tengo que preparar lo que es para sala de operaciones en estado de urgencia, utilizo esta constante, esta fórmula. Las otras pérdidas son por vía digestiva. Como ven ustedes, ya en diarreas se hace un cálculo aproximado, pues un recipiente apropiado para esos casos uno puede hacer un medir el volumen en estas circunstancias. En unas circunstancias, en niños, por ejemplo, se hace el peso del pañal, ¿no?, para tener una idea de cuánto se ha perdido. ¿Qué pasa con las pérdidas extraordinarias? Esas pérdidas que se producen en nuestro paciente, ¿no? Cuando el paciente está con fiebre, cuando está el paciente hiperventilando, ¿no? Vamos a ver unas pérdidas extraordinarias, igual como las pérdidas insensibles. Comenzaremos con la fiebre.
Cuando un paciente tiene un grado por cada grado por encima de 37.5 grados centígrados, nosotros debemos añadir como pérdida 150 mililitros por cada grado centígrado. En el caso de la hiperventilación, por cada 100 mililitros, perdón, por cada 5 respiraciones por encima de 20, que es el estándar normal, debo dar 100 mililitros además. Muy bien, ahora vamos a las pérdidas insensibles. Cuando un paciente es operado, al abrir el abdomen y el tórax, se evapora mayor cantidad de agua. Y entonces en ese caso utilizo la forma que están viendo acá. Miren, vamos a poner nuestro punterito, ¿ya? Acá está. Por cada hora de cirugía, multiplico 5 por kilo de peso, ¿no? Entonces aumenta la pérdida sensible. Ahora, pero si el paciente, por un ejemplo, vamos a poner así, en 24 horas, 2 horas se utilizó para la cirugía, las demás horas, para completar las 24, va a tener el abdomen cerrado y por lo tanto la constancia de esas horas debe ser por 0.5, igual como las pérdidas insensibles ordinarias, ¿ya? Entonces ustedes lo suman ambas y es la pérdida insensible de todo el día del paciente. Muy bien. Ahora, vamos a hablar también, a propósito de la pregunta, que los líquidos o los fluidos o secreciones que presentan los pacientes van a tener diferentes composición de electrolitos. Por ejemplo, acá tenemos la saliva. El promedio de secreción por día es de 1 litro. Entonces, por la saliva se pierde sodio, cloro, potasio. En un 24 horas, en 1 litro habrá 100 miligramos de sodio, 75 de cloro, 5 de potasio. Otro ejemplo. Por ejemplo, acá, jugo gástrico. El promedio de secreción de jugo gástrico es de 2 litros y medio. Por cada litro de jugo gástrico hay 60 de sodio, 100 de cloro, 10 de potasio y 90 de hidrogeniones. Otro ejemplo, con la bilis, por ejemplo. Por cada día promedio se secreta 1 litro y medio. Por cada litro de bilis habrá 140, 100 de cloro, 10 de potasio, 35 de bicarbonato. Entonces, esto nos sirve, por ejemplo, si el paciente tiene una fístula biliar, por ejemplo, postoperatorio por enfermedad, y me informan que ha perdido 1 litro. Cuando hablo de fístula, estoy pensando de que hay algo que salió al exterior, ¿no? Por una alteración quirúrgica o por un problema de la enfermedad. Entonces, ese líquido es agua, sí, pero también la composición tengo que reponerla de acuerdo a la tabla. ¿Cuánto es sodio, cuánto es potasio, cuánto es bicarbonato? Muy bien. ¿Y cómo vamos a reponer? Para reponer utilizamos estas fórmulas. Perdón, estas presentaciones, estas soluciones se llaman así, ¿no? Es lo que tenemos a la mano en nuestros laboratorios. Aquí, por ejemplo, vamos a tener el primero, la destroza al 5%. Ese frasquito de plástico con etiqueta roja. Es la famosa destroza al 5% en agua destilada y el volumen que utilizamos, ¿no? Como es adulto, de 1 litro, no tiene nada de sodio, no tiene potasio, no tiene bicarbonato, solo tiene calorías. ¿Cuántas? 200 kilocalorías cada frasco. Muy bien, seguimos. Este es el famoso suero fisiológico, el cloruro de sodio al 0.9%, o 9 por 1000 también se le describe. Como estamos en adultos, usamos de 1 litro. ¿Cuánto de sodio? Por cada litro tenemos 154 miligramos de sodio. Y más 154 de cloro, da algo de 308. Después tenemos ya no volúmenes grandes, sino ampollas. Los que vienen son ampollas. Por ejemplo, acá tenemos el cloruro de sodio al 20%, que tiene una marca comercial que se llama Hipersodio. Esa ampolla tiene un volumen de 21.5 centímetros, ¿no?
y tiene 73 milivoltios cada ampolla. Si estamos en el Hospital Luz de Mayo, usaremos el genérico, que viene a ser el cloruro de sodio del 20%. Estas ampollas vienen más pequeñas, son de 20 centímetros y tiene 68 milivoltios cada ampolla. Igual el potasio, tenemos la marca Calium, que es un cloruro de potasio al 20%. Esas ampollas, las dos, la comercial y la genérica, tienen de un volumen de 10 centímetros y su cantidad es de 27 milivoltios de potasio. Acá tenemos otra composición que se produce al 14.9%, que viene de 10 y tiene 20 milivoltios de potasio. Esto ideal para el pediatra, no para los adultos habitualmente. La otra que tenemos acá es el bicarbonato de sodio, que viene al 8.4%, vienen ampollas de 20 centímetros, 20 miliequivalentes y 20 de bicarbonato. Muy bien. El goteo. ¿Cómo pido mi goteo? Miren, esta es la constante que no se olvide. Por cada mililitro o centímetro tiene 20 gotas y 20 gotas equivale a 60 microgotas. Por eso de esta viene esta fórmula. Volumen sobre el tiempo por la constante 3 me da el número de gotas. Como somos matemáticos, 24 es tiempo fijo, 24 horas por 3, 72. Entonces el volumen sobre 72 me da las gotas por minuto. Muy bien, ¿qué cosa es el balance? El balance es el equilibrio entre el ingreso y las salidas, o egresos. Muy bien. Aquí en rojito son los ingresos. Hay un ingreso que damos de afuera, del exterior, al cuerpo humano, ¿no es cierto? Pero también hay un ingreso interno, ¿no? Que es el agua de oxidación. Entonces a este paciente le puedo dar por vía parenteral o por vía oral líquidos. Pero también tiene un pequeño ingreso, que es el agua de oxidación, que es aproximadamente 300 mililitros por día. Esta oxidación es producto del metabolismo de los alimentos, no se olvide, o también de nuestras propias reservas. Los egresos, ya lo habíamos mencionado, son las pérdidas insensibles, las pérdidas que se hacen en sala de presiones, la orina, los vómitos, las heces, la fiebre, las diarreas o los drenajes. Muy bien. Para hacer un balance hidroclorhídrico, integro tres cosas. Uno, el requerimiento basal. ¿Recuerdan cuando hablamos de 30-40 de agua por kilo de peso por día? Es el basal. Cuando hablamos de 2 a 4 de sodio por kilo, miligramos por kilo por día, es el basal. 1 a 2 miligramos de potasio por día, en 24 horas, pero son los organismos basales. Entonces, esto es lo que basalmente requiere el paciente, independientemente de su enfermedad. Pero tenemos que hacer el balance hídrico del día anterior, así que tomamos referencia al balance que hemos hecho, ¿no? Y en el balance va a salir, pues, si hay más ingresos, será que está sobrehidratado. Si habrá menos ingresos, está deshidratado. Entonces, esa cantidad que me sale en la diferencia del ingreso con los ingresos es el balance, que puede ser, pues, un ejemplo, puede ser 100, 200, 300. Habitualmente, cuando es ese volumen, estamos diciendo que está más o menos bien compensadito. Pero si, por ejemplo, el balance sale menos 1000, más 1000 o más, entonces estamos hablando de valores mucho mayores que tenemos que considerar en el balance del día siguiente. Por decir, si el paciente tiene más de 1000, es decir, está sobrehidratado, entonces tengo que disminuir, pues, ya no le pasaré, pues, completamente lo que calculo en basal, sino voy restando lo que está en sobrehidratado. En el caso contrario, está deshidratado, el volumen que le falta lo tendré que reponer en el requerimiento basal, pero con los requerimientos basales. Además, ¿no es cierto? Suma. Y un tema que llamo yo proyección. Si un paciente, por decirle, ¿no?, presenta una fístula, posiblemente esa fístula no va a cerrarse de un día para otro. Probablemente va a demorar varios días. Y mi proyección se refiere a que al día siguiente, si hoy día presentó un drenaje por la fístula por decirle, de 500,
Yo imagino que se va a mantener la condición hasta mañana igual y le pongo 500 más, para que no se deshidrate más el paciente. Puede ser que al día siguiente que vengo, veo que la fístula ha disminuido su volumen, está a 300. Al otro día 200. Entonces quiere decir que voy jugando en esa, lo que llamo, como lo que yo le llamo una proyección, a disminuir el volumen que le voy a poner. Oye, y acá sería un ejemplo de cómo le voy a dejar esto en la historia clínica, ¿no? La fecha y la hora del día, uno, si va a recibir vía oral, si va a recibir vía parenteral y cuánto va a ser, qué antibiótico le dejo, qué analgésico le voy a dar, protector gástrico para evitar las úlceras de estrés, si está vomitando el paciente, antieméticos, y finalmente las indicaciones para enfermera, que son que el paciente que la enfermera haga su balance hidroelectrolítico, que mida la diuresis, eh, que lo levante el paciente, que le haga ejercicios respiratorios, etc. Bueno, así más o menos quedaría, ¿no? La indicación. Los goteos ya lo habíamos visto. Muy bien. Estos son los solutos que están en el intracelular, ¿no? Y los electrolitos los que tienen pues carga eléctrica. La osmolaridad es otro concepto que se puede calcular con los equipos. Y la presión sérica es de 175 a 295 milimoles por kilo de agua. ¿Lo podemos calcular? Sí, lo podemos calcular utilizando esta fórmula. 2 veces el sodio más el potasio más la glucosa sobre 18 más el volumen urinario sobre 10.8. Esto me puede dar una unidad. Y si nos damos cuenta, sí, disculpen la interrupción, se fue el ruido. Oye, entonces vean que se puede hacer con cálculos, ¿no? Matemáticos, pero sí, lo que quería hacer mención, que si usted tiene, inclusive si usted tiene solamente el sodio, puede darle aproximadamente las monedas porque es el valor que tiene mayor peso en la fórmula. Bueno, la tonicidad es un poco el concepto de los líquidos que usamos en relación al plasma, ¿no? Pueden ser isotónicos, hipotónicos, hipertónicos. Un ejemplo de un líquido isotónico, las moléculas igual en ambos lados, tanto en la célula como en la parte extracelular, ¿no? Hay un equilibrio dinámico. En cambio, si a un paciente le ponemos líquidos hipotónicos, lo que vamos a hacer es que el agua del extracelular pasa al intracelular produciendo los edemas, ¿no?
Y si pongo un líquido hipertónico, por ejemplo, cloruro de sodio al 3%, miren, mucho soluto, el agua de la célula es atraída hacia el extracelular, ¿no? Provocando, ¿no?, colapso. ¿No? La célula se disminuye de tamaño y se produce, pues, el famoso signo de pliegue. En cuanto al sodio, el consumo diario es de 3 a 5 gramos y su nivel sérico es de 135 a 145 milimoles por litro. Los mecanismos de autorregulación son variados. Tenemos a nivel cardíaco, arterial, renal, receptores hepáticos del sistema nervioso central. Muy bien. En cuanto a la hiponatremia, ¿no?, es la condición cuando el sodio está menos de 135 mililitros por litro. Quizás la forma leve y moderada la podemos manejar con cierta, con tanta premura, pero la forma severa es la que el sodio está menos de 120 microgramos por litro, que sí hay que tener algún cuidado para evitar complicaciones posteriores. En cuanto al cuadro clínico, el paciente va a presentar síntomas por la presencia del agua sobre el encéfalo, que son náuseas, vómitos, cefalea, convulsiones y puede inclusive llegar a coma. En cuanto a la signología, como ven ustedes, principalmente de tipo neurológico. Hay un dato importante de la parálisis pseudovulvar y la famosa respiración en Cheyne-Stokes, que puede provocar convulsiones y coma en nuestros pacientes. La hiponatremia tiene una clasificación bastante detallada, como situaciones como con osmolalidad normal, que se presentan en las hiperlipemias y las hiperproteinemias que el cirujano muy pocas veces maneja. Tenemos con osmolalidad aumentada, que sí puede presentarse con hiperglicemias o infusiones inadecuadas de manitol o glicerol. También tenemos la osmolalidad con hiponatremia con osmolalidad disminuida, que se presentan en 3 condiciones. Con el líquido extracelular disminuido, puede estar aumentado, puede ser normal. En el caso de líquidos disminuidos, vamos a tener con pérdidas extrarrenales o renales. Lo que nosotros frecuentemente vemos, aquellos pacientes con vómitos, diarreas, fístulas o pacientes con tercer espacio que pueden presentarse por hilo dinámico, peritonitis o pancreatitis. Cuando el líquido extracelular aumentado o el normal son condiciones que habitualmente ya son manejo del clínico, del especialista nefrólogo, ¿no? Este síndrome sí, quizás habría que mencionar el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, que se va a presentar en pacientes con neoplasia pulmonar o del sistema nervioso central, que se caracteriza por cambios de la osmolalidad sérica, urinaria, hiponatremia. Y estos pacientes se hacen diagnóstico siempre y cuando descartemos, pues, que no haya problema renal, tiroideo o adrenal. Bueno, ¿cuál es el tratamiento para las hiponatremias? Siempre ubicar la causa de fondo. Si el paciente está con una fístula, entonces manejar el tema de la fístula enterocutánea, por ejemplo, o hacer una reposición adecuada por ahí. En los casos leves, ¿no?, y algunos moderados, el manejo simplemente es, ¿no?, un manejo de reposición adecuada y un control, pues, sería de laboratorio. La forma grave sí hay que tener mucho cuidado y hay en ese caso usar soluciones de cloruro de sodio al 3% y usando también diuréticos. Aquí se puede usar, ¿no?, una fórmula que es la fórmula de déficit de sodio, que es 0.6 por peso por 120 menos el sodio medido o el sodio reportado por el laboratorio. Me va a dar una cantidad determinada y si es severa, es preferible su reposición en forma cuidadosa, ¿no? Porque vamos a ver que la reposición inmediata o completa lo más rápido posible puede producir también complicaciones en el paciente.
Hay otra hiponatremia, cuando el líquido extrasoluble es normal o aumentado, se usa esta fórmula que se llama la fórmula del exceso de agua. Como ven ustedes, el agua corporal total se divide sobre el sodio deseado, que queremos llegar, menos el sodio medido por el agua corporal total. Entonces, esto es lo que se llama la hiponatremia dilucional, ¿no? Entonces, no es porque el sodio esté disminuido, sino porque hay mucha agua en el cuerpo. Entonces, hay que eliminar ese exceso. Ahí pueden apreciar unas imágenes tomográficas, ¿no? que son efectos que se van a producir por la hiponatremia. Ustedes ven ahí una imagen que la hiponatremia aguda y la hiponatremia crónica pueden producir una serie de alteraciones que se pueden evidenciar en la tomografía del paciente. Pero la corrección rápida, ¿no? Sobre todo cuando hago una corrección de más de 10 a 12 miligramos por 24 horas, va a presentar el paciente una alteración a nivel de la protuberancia, una especie de degeneración de esta zona. Se produce una desmielinización. ¿Cómo se conoce esta lesión como mielonisis continua? ¿Por qué se produce? Cuando hacemos una reposición muy agresiva, muy rápida del paciente con hiponatremia. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de la mielonisis continua? Solamente mencionaremos, ¿no?, algunos datos como son mujeres ancianas, pacientes alcohólicos, pacientes con malnutrición o pacientes con hipoxemia. Y la otra condición es la hipernatremia, ¿no? Son pacientes cuyo sodio es mayor de 160 miligramos por litro y que se pueden presentar en estas condiciones, que tienen que ver con cirugía, más frecuente quemaduras, o que pueden ser por reposiciones inadecuadas con fluidos hipotónicos, ¿no?, que a veces sucede, menos en cirugía quizás, pero lo que sí es cuando nosotros hacemos una reposición inadecuada, es decir, damos más sodio de lo que el paciente debería necesitar. En las hipernatremias también se produce una desmielización osmótica, ¿no?, y puede producir también edema. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con la reposición, tanto cuando hay hiponatremia o cuando hay hipernatremia. En los casos severos hay que hacerlo en forma progresiva, paulatina, no darle de inmediato toda la reposición que calculamos con la fórmula. ¿Cuáles son los síntomas con el paciente hipernatremia? Igual, a nivel neurológico por contracción del líquido intracelular. Son letargia, convulsiones, coma y puede producirse muerte. También recordar que puede producirse ruptura de las venas cerebrales. Este es el cálculo para el déficit de sodio. Muy parecido al exceso de agua, pero acá se usa a lo contrario, es por déficit de sodio. Algunas veces la cantidad de sodio es adecuada, pero el volumen de agua es menor. Entonces, en este caso, lo que tengo que es aumentar el volumen de agua sola, está, para mantener la molécula sérica de sodio adecuadamente. Cuanto al tratamiento, como hemos dicho, usar fluidos isotónicos, a veces, bueno, y siempre control periódico de los electrolitos. Y también con ustedes, no reducir la concentración de sodio no más de 1 miliequivalente por hora en las primeras 48 horas. En cuanto al potasio, el potasio es sobre todo es intravacelular, 98%, su valor sérico de 3.5 a 5.3 millones por litro. Que hay que recordar, ese valor sérico solamente corresponde al 2% de potasio total. La hipocalemia, ¿no?, es cuando el potasio está a menos de 3.5 miligramos por litro. Y tenemos 3 grados, leve, moderado y severo. Leve de 3 a 3.5, que equivale más o menos en el volumen total de potasio de 150 a menos 300 de déficit de potasio. Por ejemplo, el severo, que es menos de 2.5 miligramos por litro, equivale que hay más de 500 miligramos de déficit total de potasio. Síntomas principales de tipo digestivos, ¿no? Constipación, hidroparesia, neurológico, intoxicación por digitales. Y aquí vemos
cómo va variando, ¿no?, el trazado electrocardiográfico cuando va cambiando la cantidad de potasio. Este es el basal normal, ¿no? El QRS complejo está completamente normal. Y aquí vemos, por ejemplo, cuando el valor es bastante inferior, la onda T se achata, miren, y aparece marcadamente la onda U. En cuanto al tratamiento, nunca requiere tratamiento rápido, sobre todo la forma leve y moderada. En el caso de la forma grave, hay que utilizar el gluconato de potasio por vía oral, o puede usarse por vía parenteral utilizando esta fórmula. Suero fisiológico 90 centímetros y una apoyo al 14.9%. Pero esto se va a colocar siempre con monitoreo cardíaco, es decir, hospitalizar al paciente por riesgo de problemas cardiológicos. La hipercalemia es lo contrario, cuando el potasio está por más de 5.5 miligramos por litro. Las causas generalmente problemas de insuficiencia renal, acidosis, enfermedad de Addison y algunos medicamentos. Los cambios electrocardiográficos. Vamos a ver la T picuda, la pérdida de la onda P, un QRS ancho. En cuanto a los signos, va a haber disfagia, disartria, pared flácida, paro respiratorio, arritmia, paro cardíaco, náuseas, vómitos y alteraciones en el electrocardiograma. ¿Cuál es el tratamiento de emergencia? Vamos a dar este medicamento que es el Cayaxelate, que es el polistireno de sulfato de sodio. Se puede dar 3 a 4 veces al día por vía oral o se puede colocar por enemas. Si la causa es enfermedad de Addison, hay que darle pues corticoides con diuréticos. En el caso de que queremos hacer una disminución del potasio de forma rápida, utilizamos gluconato de calcio al 10%, bicarbonato de sodio al 8.4% o glucosa al 10%, más insulina de 20 unidades. Muy bien. Tocaremos otro tema que viene a ser el equilibrio ácido-base. El cuerpo tiene que mantener la cantidad de acidez en forma equilibrada, ¿no? Recordar pues que hay un cambio dinámico, el ácido se convierte en base más un protón y en la base con más un protón se convierte en ácido. Las sustancias pueden ser neutras cuando tanto hidrogeniones como hidroxilos son normales, soluciones ácidas cuando los hidrogeniones son mayores que el hidroxilo, soluciones alcalinas cuando el hidroxilo es mayor. Ejemplo, tenemos por ejemplo ahí la bilis. Bueno, y esta es la fórmula, o esta es la forma como vamos a tomar en cuenta el famoso concepto de pH. El pH normal es aproximadamente 7.4, ¿no? Y que equivale a cuántas nanoequivalentes de hidrógeno. Los hidrógenos pueden ser ligados a aniones o pueden ser ligados a aniones volátiles. Esta es la famosa fórmula de Henderson-Hasselbalch que permite calcular el pH. Bueno, esta es la otra fórmula de Kaiser-Bleich. Muy bien. El otro concepto son los aniones, ¿no? El anion gap son aniones diferentes al cloruro y al bicarbonato. Y aquí tenemos la fórmula, ¿no?, que es sodio menos el cloro menos el bicarbonato. Hay condiciones especiales donde el anion gap aumenta, que puede ser por intoxicación a medicamentos, la rhabdomiolisis, que es la destrucción del tejido muscular, o lo que vemos con una frecuencia nosotros en cirugía, la cirugía metabólica o la insuficiencia renal. ¿Qué cosa es un tupper o buffer? Es una sustancia que permite amortiguar los cambios bruscos pues, de la acidez, ¿no? Y en el organismo tenemos varios, como el sistema de bicarbonato ácido carbónico, el fosfato disódico, fosfato monosódico, proteinato, proteína, hemoglobina, oxihemoglobina.
Cuando se produce una alteración del equilibrio ácido-base, actúan los amortiguadores. Si falla, aparecen los pulmones, eliminando el CO2 y el riñón absorbiendo el bicarbonato si fuese necesario. Estos son los valores de referencia. pH 7.4, bicarbonato sérico de 20 a 25 mg por litro, el CO2 más 40 más menos 4, el exceso de base, la cantidad de base fuerte para llegar a un pH normal, ¿no? Cuando el pH2 es normal. Este es un esquema muy utilizado, ¿no? Aquí estaríamos en la parte normal. Si se va hacia arriba, hay ácido respiratoria. Crónica y aguda, a este nivel. Bueno, alcalosis en la parte superior cuando es aguda y crónica. Muy bien, en una acidosis metabólica, ¿no? Hay una disminución de bicarbonato. Y eso como consecuencia, hay una disminución. El cuerpo disminuye el CO2 y lo elimina el CO2 para que disminuya. En la acidosis respiratoria, el CO2 está incrementado. Por lo tanto, el cuerpo hace es reabsorber el bicarbonato para mantener el equilibrio. En la crisis metabólica hay un incremento del bicarbonato. Está aumentado el bicarbonato. Entonces, por lo tanto, el cuerpo lo que hace es aumentar el CO2 en el organismo. La crisis respiratoria es la pérdida del CO2 y como consecuencia el cuerpo hace que se elimine el bicarbonato. Bueno, en la acidosis metabólica, aquí podemos apreciar que cuando el pH llega a un valor tan extremo, el paciente puede llegar al coma. Se van a presentar alteraciones cardiovasculares cuando el pH llega a 7.25. Va a haber trastornos respiratorios como la respiración de Kussmaul, que también a su vez se acompaña de liberación de adrenalina y corticoides. Esta es más o menos una distribución de acuerdo a la cirrosis pues, por pérdida renal, por pérdida de bases, ¿no? Por ejemplo, en esta cirugía que es la uretrosinoostomía, había pérdida de bases, que ya actualmente ya se dejó de usar esta cirugía. Cuatro tratamientos, traten la cosa de fondo, adecuada hidratación y ventilación del paciente. Hay que dar bicarbonato y para eso hay que usar esta fórmula que es déficit de base por peso sobre 4. Acá en el ejemplo, bueno, en cuanto a la alcalosis, que es el gas de bicarbonato, se puede producir por alteración de la filtración, hipocalemia, hipoclolemia, adición de álcalis o reacción pasiva de bicarbonato. Estas son las causas con respuesta al cloro y sin respuesta al cloro. Con respuesta al cloro son las gastrointestinales, por uso inadecuado de zona nasogástrica, vómitos, adenoma bilioso. Isodiuréticos, uso de carbenicilina, penicilina, y sin respuesta al cloro, habitualmente un poco vemos nosotros los cirujanos. Cuanto al cuadro clínico, principalmente van a estar la causa de fondo y la hipopotasemia que se asocia. El paciente va a tener náuseas, vómitos, alteraciones mentales, tetania, parálisis y la distensión abdominal. Tratamiento, corregir la causa de fondo, corregir el potasio, usar acetosalamida, corregir el volumen y potasio. En el caso de alcalemia severa, se puede usar el cloruro de amonio, el ácido clorhídrico o finalmente usar la diálisis. Las causas de accidentes respiratorios son obstrucción intestinal, obstrucción de la vías aéreas, represión del centro respiratorio, uso inadecuado de la ventilación mecánica, defectos restrictivos, defectos neuromusculares y fallas circulatorias. En cuanto al cuadro clínico, el paciente va a presentar disnea, dolor torácico, tos, fatiga, confusión, coma, temblores, incoordinación motora, alteración del reflejo osteoteminoso. En cuanto al tratamiento, dar adecuada ventilación y, si es necesario, ventilación asistida.
En cuanto a la alcance respiratoria, generalmente se asocia a enfermedades pulmonares, tumores o trauma, sistema nervioso, uso de algunas drogas, desepticemia a gran negativos, ventilación mecánica y carga congestiva. Estas son las manifestaciones: parestesias, adormecimiento, cefalea, convulsiones, confusión. Tratamiento: ¿no? Sedación y ventilación mecánica si necesario. Y aquí está un resumen, ¿no?, de todos los cuadros. Y esto es quizás para remarcar que los cuadros pueden ser mixtos, pueden asociarse a una acidez respiratoria, con una alcalosis metabólica, es decir, puede haber la forma mixta. Y estas son las fórmulas que ustedes pueden utilizar, ¿no?, para calcular el pH, teniendo en cuenta los datos que le da, por ejemplo, el CO2, ¿no?, que da la máquina. O ustedes pueden utilizar en las dos formas, en la forma aguda y en la forma crónica. Crónica es cuando el padecimiento tiene más de 72 horas. Para calcular el bicarbonato compensatorio, en la forma aguda y la forma crónica, dependen ustedes las fórmulas que les pueden permitir, ¿no?, un dato del CO2, si aumenta en 10, el bicarbonato debería aumentar en 1 a 2 microgramos por litro. El cálculo del PCO2 compensatorio, ¿no? Si yo tengo como cálculo el PCO2 compensatorio, teniendo un dato del bicarbonato en una acidosis metabólica o una alcalosis metabólica. 15 es en la forma aguda y 9 en la forma crónica. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, si no hay preguntas, nos estamos viendo en la siguiente clase.